Esta noche vamos a recrear el emotivo homenaje que se realizó al escritor Juan Forn a un año de su fallecimiento en la Biblioteca Rafael Obligado. Cuando Juan vino a Villa Gesell, uno de los lugares donde vino fue la biblioteca. Y es recordado aquel momento, y donde también surgieron amigos, las charlas que él tenía. En mi caso, yo conozco a Jorge Jobert, quien era el dueño de La Deseada, y estaba fanatizado con estos momentos de encuentros con Juan. Y él venía y contaba, y la temporada siguiente que participó del taller estaba pero admiradísimo. Y nada, tengo una máscara pequeñita muestra, y las veces que lo hemos convocado para una nota que nos hizo del canal, para la participación de los concursos literarios, él siempre estaba presente. Y sobre todo también la posibilidad que nos dio en su momento de tener en custodia y donar su biblioteca, parte de su biblioteca personal, que así está. Y bueno, apenas uno ingresa, toda esta zona y el sector de ahí arriba que están con las etiquetitas verdes, es la biblioteca de Juan, y donde va a estar también la foto que vamos a descubrir en esta tarde. Así que en nombre de la biblioteca, muchísimas gracias. Creíamos que era un buen homenaje el celebrar el Día del Escritor pensando en Juan, ¿no? Y reconociendo a todos los escritores y las escritoras de Villa Gesell. Hoy le toca a Juan, pero en esto para todos y para todas aquellas que hacen letras y que escriben, y sobre todo para poder compartir. La biblioteca siempre es un espacio de encuentro, un espacio de reunión, un lugar donde podemos concordar o no las ideas, pero con respeto, con tolerancia y sobre todo con mucho amor, que es lo que le han puesto las comisiones desde que comenzaron con esta institución. Sigue adelante y es genial poder compartir este momento con mucho amor. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo es la propuesta para hoy? En realidad, si trajeron algún texto de que quieran compartir, alguna anécdota para contar, ¿sí? Retratar estos momentos de Juan, como que estuviera aquí, creo que es la mejor forma como para poder rendir el homenaje, ¿no? Uno lo recuerda de esta forma y haciendo aquellos que somos creyentes, gestos, en memoria de... Pero sobre todo ya, un grupo de gente reunido, por él en Villa Gesell, un día de frío, con el COVID que está dando vueltas alrededor, y compartiendo algo calentito, que por si están todos invitados, invitadas para tomar ahí, hay unos bizcochitos también. Entonces la propuesta sería esto, que tenga alguna historia, alguna anécdota que la pueda compartir, como hay gente que está en este momento plasmando esto y que quede de recuerdo también, le pedimos por favor que suban un poco la voz para que se pueda oír más allá del sonido ambiente, así que queda abierta la ronda. A mí me gustaría leer algo que realmente lo estaba buscando ahora, que después si hay tiempo lo leo, porque lo que me quedó de Juan, como compartimos muchas cosas justamente casi como familia, digamos, es toda la playa que compartimos juntos y lo que significaba para él la playa, ¿no? Y creo que estoy leyendo un montón de cosas ahora porque es como que me di cuenta el escritor que era, porque lo teníamos como dentro de casa y para nosotros era el tío. Y nos puso, creo, a leer a todos. Y hay algo que él escribió sobre la playa, que no sé si es una contratapa. Es una contratapa. Es una contratapa, ¿no? Sí. Que realmente a mí me identificó absolutamente, y creo que a todos los que elegimos este lugar para vivir y a los que nos gusta la playa y lo que la playa representa para todos los que vivimos acá, lo describe increíblemente. En el fondo de Gesell, pasando los campings antes de llegar a Mar de las Pampas, hay que subir un médano importante para llegar a la playa. En plena subida pasea una familia evidentemente cordobesa que arrastraba con esfuerzo heladeritas, sombrillas, sillas plegables y un par de niños que se quejaban de que la arena quemaba. Llegué hasta el agua, me di un buen chapuzón y cuando salía pasé junto al padre y al hijo de esa familia. Un nene que tendría 5 o 6 años y que evidentemente era la primera vez que veía el mar. Le estaba diciendo al padre, con ese asombro que es un tesoro privativo de la infancia: mire papá, cuánta agua mojada. Otro día hará de esto unos cuantos años, cuando llevaba poco viviendo en Gesell, me crucé caminando por la playa con un surfer recién salido del agua. Era uno de esos días gloriosos de octubre, que te sacan de los huesos el frío del invierno con solo apuntar la cara al sol, cerrar los ojos y dejarse invadir de luz. Pero yo era recién venido y había bajado a caminar por la playa con un camperón de cuero negro que había sido compañero de 1000 batallas en mis tiempos porteños. El surfer me miró pasar y me dijo, con sus rastas morochas aclaradas de parafina y una sonrisa de 1.000.000 de dientes: yo en Buenos Aires también era dark, pero acá soy luminoso, loco. Otra vez bajé a leer a la playa. Me faltaban menos de 30 páginas para terminar el libro cuando empezó a levantarse tanto viento que era para irse.
Pero yo quería terminarlo como fuera y terminé guarecido contra los pilotes de la casilla del guardavidas, dando la espalda a la tormenta de arena, con el libro apoyado contra las rodillas y apretando fuerte las páginas con cada mano para que no flamearan. Así estaba, cuando el guardavidas se asomó desde arriba por la ventana de la casilla y me dijo: flaco, ¿qué lees? Una biografía de un escritor, le contesté. El tipo se quedó mirándome y después comentó: la biografía de un escritor vendría a ser como la historia de una silla, ¿no? El mar tiene esas cosas. El título es Homero en los Balcanes. Ni siquiera el descubrimiento de Troya por Schliemann ayudó a los helenistas a resolver la cuestión homérica, a saber, ¿existió alguien llamado Homero? ¿Fue el único autor de la Ilíada y la Odisea? ¿Las compuso por escrito o las confió a la memoria de sus discípulos? Las referencias más antiguas a Homero dicen que fue un poeta ciego, nacido en la isla de Chios o en Esmirna, y poco más. Platón lo llamaba el más excelso. La primera frase que aprendían a escribir los futuros copistas en la Grecia clásica decía: Homero no fue un hombre, sino un dios. Sin embargo, según Cicerón, recién en tiempos de Pisístrato se acomodó la obra de Homero en el orden que conocemos. Pisístrato era un tirano, pero admiraba la poesía y ofrecía recompensa a quienes pudieran recitarle los fragmentos más largos de la Ilíada o la Odisea. Pagaba por línea. Consideró canónicos los versos más repetidos y mandó transcribir esa versión a un copista. Zenodoto, el primer bibliotecario de Alejandría, dedicó su vida a desentrañar los versos originales de Homero de las rémoras que se le habían adherido en aquel relevamiento de Pisístrato. Fue el primero de una larga tradición de fieles insomnes, aunque ya eran cada vez menos los que creían que Homero había compuesto por escrito su magna obra. El historiador Josefo ya decía que Homero no sabía escribir ni su propio nombre. Los helenistas habían hecho carne la imagen del viejo poeta ciego recitando esos versos pulidos por él mismo en incontables recitados a lo largo de los años, hasta que un fraile del 1700, el abad de Aurignac, se preguntó hasta cuándo íbamos a creer que el individuo llamado Homero había existido, en lugar de ver que la Ilíada y la Odisea eran un conjunto de rapsodias acopladas y alargadas por sus sucesivos intérpretes, esos rapsodas que el propio Ulises llama surcidores de canciones en la Odisea. 100 años después, un alemán llamado Wolf apoyó la tesis del origen oral de los poemas homéricos. Opinó que quizá fuera un exceso de romanticismo creer que eran obra de un autor único solo porque eran geniales. Pero por entonces ya se asociaba la palabra escrita con el avance de la civilización y solo se veía repetición y estereotipos en la poesía oral, relegada al terreno del folclore. La Ilíada y la Odisea podían ser de origen oral solo si eran obra de un solo poeta irrepetible. Hacia 1930, el viejo juego lógico de descubrir inconsistencias en Homero había virado progresivamente a un entretenimiento estético, justificar cada una de esas oscuridades con los argumentos más bizantinos. Y entonces entró en escena un jovencito californiano llamado Milman Parry, que acababa de doctorarse en la Sorbona con una tesis sobre epítetos tradicionales en Homero, en la que sostenía que la estructura interna de los poemas homéricos se basaba en esas innumerables frases hechas, tan características, que en realidad funcionaban como reglas mnemotécnicas para el rapsoda en su recitado. La cuestión homérica no era la pregunta. Los rapsodas eran la verdadera cadena de producción de la épica, según Parry. Su tutor en la Sorbona, el lingüista Meillet, le hizo conocer la poesía oral de los Guslari de Yugoslavia, rapsodas iletrados e itinerantes que recitaban gestas históricas de pueblo en pueblo por la península balcánica desde tiempos inmemoriales. El joven Parry enloqueció. Logró que Harvard le financiara un fonógrafo especial que permitía grabar en cilindros de aluminio y se podía conectar a la batería de un auto. Y partió a Yugoslavia en busca de esos Homeros vivientes, con su flamante esposa, su forté y su fiel asistente Albert Lord. Cuando a los pocos meses que estuvo Juan ya viviendo en Gesell, creo que fue en 2000, 2001, por ahí, ¿no? Se había armado un equipo de fútbol, un grupo de fútbol, y antes de compartir algunas cuestiones literarias, compartimos la pasión por el fútbol.
Y ahí cuando entras a la cancha, y esto lo saben varios de los que están acá presentes, todas las otras pasiones quedan de lado y lo que se siente adentro de una cancha, volvés a ser un niño, volvés a gritar los goles como loco y volvés a competir rabiosamente, y esa experiencia me lo hizo conocer a Juan bastante íntimamente en ese ámbito del deporte, ¿no? Y pasamos momentos realmente lindísimos. Después, en el aspecto de la específica, si perdías, el tema era quién había jugado bien. ¿Cuál era la frase típica? Porque hay un matiz del que es derrotado. ¿Cuál era la frase típica? Hacela fácil, pelotudo. ¿Sí? Sí, jugá conmigo, pasala, o sea, toda esa cosa tremenda que yo, sin haberlo conocido antes, adentro de la cancha y en los momentos del fútbol, lo conocí bastante bien y bueno, disfrutamos, como bien dice Tony, mucho más de los éxitos que de los fracasos, que fueron muchos más los fracasos, porque jugábamos contra jugadores más jóvenes. Es más, entramos en un torneo y bueno, creo que salimos últimos, pero bueno, esa es en principio para romper un poco el hielo, la anécdota que tengo con él. Jugamos un tiempo hasta que después dejamos de jugar por distintas razones. Y después, en una oportunidad, yo había escrito una novela breve y él tuvo la generosidad de leerla y me hizo 2 o 3 correcciones y 2 comentarios y un prólogo que salió en el 2005, cuando salió la novelita en un tipo folletín con el fundador, de regalo ahí un viernes. Había un prólogo de Juan que contaba, bueno, su experiencia de recién llegado y lo que significaba estar en Villa Gesell y bueno, fue muy amable de su parte. Y me acuerdo que la novela al final decía, era un pescador que estaba con un perro y el pescador le decía: tenemos muchas cosas que hacer, o sea, ya nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer. Y Juan, estábamos hablando por teléfono y me dijo: tenemos cosas que hacer, no muchas, tenemos cosas que hacer. Y fue una corrección tan acertada y tan brillante, ¿no?, que todavía la recuerdo. Así que bueno, así lo recuerdo a Juancito. Y lo conozco a Juan, era en la faceta de futbolista, o sea, no actor. Bueno, es lo que decía, bueno, un poco de cómo era él jugando, que era bastante exquisito y de verdad había que dársela porque era el que armaba, o sea, bueno, era el que iba y desbordaba. Pero bueno, desde ahí, y después un poco de la locura que tenía con el fútbol, porque de lo que vi, ¿no? Porque la realidad fueron un par de partidos que eran en el Atlético y después un día en la playa, que yo ya estaba loco jugando, porque eran todos pibes de 15 años que corrían por todos lados, en la playa, imagínate, en pata, trabando así, qué sé yo. Y pasa Juan caminando con una paz bárbara y lo ve, faltaba uno: che, Juan, ¿querés? Y mira así, bueno, y vino así, dejó las ojotas, todo, y se puso a jugar. Después, bueno, fui en una época vecino de él, pero sabía que vivía ahí abajo. Pero bueno, eso lo del fútbol, sí, la verdad que la pasión lo vi en ese día que pasa caminando con una paz bárbara, lo llamo, viene y se prende a jugar un partido kamikaze. El plan era traer a través de Página 12 las jornadas de escritores, de narradores, y Juan era uno de los que querían hacerlo, 1998, y lo empezamos y no paramos nunca. Cada uno ofrecía los hoteles. Tenía una virulencia por el hacer extraordinaria, un ser único, inolvidable. Va a ser un duelo largo. Y fue maestro mío también. Me dijo: ¿qué tal, Bonnie, si una vez que me vengo a vivir, te vas a venir a vivir? Y sí, la salud. Aquí se alarga la vida. Y ya viene Guille. Y bueno, hablamos con Guille.
Y entre los tres nos juntamos, hicimos varias cosas, hasta un casamiento. Organizamos más adelante, cuando ya fue todo un éxito, el casamiento de Anguita, que fue en casa, el asado, con la francesa. Y bueno, al final, el día del casamiento de Anguita, me presentó a Flora. Y Flora me dijo, ¿qué tal? Nosotros estamos parando en la casa de Roberta. Ay, qué bueno, nosotros somos amigos de Roberta desde que llegamos, hace una banda de años. Y bueno, vamos a buscar algo para alquilar. Y alquilaron enfrente de casa. Así que nos juntábamos mucho y sobre todo para los cumpleaños siempre se nos terminaba el vino, así que cruzábamos al Bel Motel a cargar más vino hasta el amanecer. Y yo volvería a vivir todo ese tiempo, pero lo necesito a Juan. Siempre necesitamos a alguien, ¿sí? Y a veces con la necesidad no alcanza, con esa palabra, ese discurso. Hay otras cosas. Están los vínculos. Yo lo conocí ahí, en realidad lo conocí en tu negocio, cuando Pablo tenía la concesión, tenía el alquiler. Ah, sí. Que se había muerto Kruk y fuimos a hacer un brindis por Kruk y lo conocí ahí, que justo había un evento. Y después me invitó Juan Pablo, que recién salió, que se hacían las charlas. Bueno, de ahí salieron las charlas, las pizzas después de las charlas, los partidos de fútbol, su separación, vivió en casa. La mitad en tu casa. Viví una parte en mi casa, otra parte en la casa de Juan Pablo. Bueno, y después la vida. Sí. El único recuerdo así fuerte que tengo, bastante difícil de decir, era que quería que se llame la biblioteca con el nombre de él. Porque él siempre decía que se quería que se iba a morir. Él decía, yo me voy a morir a los 60, yo me voy a morir a los 60. Nosotros jodíamos mucho con eso. De hecho pasó a los 60 y no se murió y decíamos, bueno, te vas a morir a los 60. Y tenía así como que... Lo deslizaba tanto. Yo, esta biblioteca... A mí me gustaría que ustedes peleen y se tengan mi nombre. Sí. Así que acá estamos para pelear. A eso mismo. Un día de la semana nos juntábamos acá, alrededor de... Generalmente éramos entre 8 o 10 personas. A lo sumo habremos sido 12 alguna vez. Parte del equipo de fútbol, por supuesto, esos eran incondicionales. Pero después había de todo. Pero bueno, Juan sacaba un tema, venía con un escritor, venía con un libro, venía con un montón de recortes y fotocopias que nos pasaba mientras charlaba. Y bailando una trama que se parece mucho a Los Viernes de Juan, de Página 12. En el sentido de sacar un tema, contar anécdotas y dejar deslizar algo así como una moraleja, es decir, algo, o sea, quedaba siempre algún trasfondo que él se encargaba de sintetizar de alguna manera. Los que estuvimos acá, Tony, Juan Pablo, que estaba recién por acá. Juan, cuando llegó a vivir acá, me lo manda a francés, Carlos Coté, le dice, alquilé la casa Roberta en marzo. Bueno, alquilaron mi casa, él, Matilda y Flora, y compartimos, porque nosotros estábamos cerca, ese marzo. Había llegado, como dijo por acá, Anguita, y estaba viviendo también Guille. O sea, ¿cómo no iba a aprovechar yo 3 personas tan importantes para hacer una movida en la escuela pública, donde siempre pudimos hacer lo que quisimos, hay que decirlo también? Es un espacio plural, fantástico para convocar y para poder hablar. Bueno, se hicieron 3 jornadas. Quedó el 504 de recuerdo. 3 jornadas durante la cual estos 3 escritores, Juan, Eduardo y Guille, hablaron con los 3 turnos. Pero no era cualquier forma, era arriba de almohadones, en el piso, o sea, los que conocen la escuela media, es un lugar muy grande porque era la única escuela media, aparte pública. 400 pibes sentados en el piso. Bueno, habíamos pedido que trajeran algo, los
que no habían traído nada se sentaban arriba de la campera, pero era todos sentados en el piso. Juan sentado en el piso con almohadones, Matilda al lado, que tendría 3 años, con vos estabas, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo ya quién estaba. Pero bueno, estaban los 400 pibes del turno mañana, y Juan en ese momento creo que fumaba pipa. Yo no me acuerdo si era pipa o cigarrillo, pero imagínate, adelante de 400 pibes, por supuesto prende la pipa o el cigarrillo, yo no me acuerdo, y fumaba pipa en un momento, fumando la pipa y hablando. Y yo, viste, dije, ups, no se puede fumar en la escuela, un cuento, no está bien visto. Le encantaban las historias. Siempre se enganchaba con Julián, que es uno de mis 6 hijos, el menor de los varones, que es un mentiroso serial. Y que Juan, cada vez que decía, que lo veía, le decía, Julián, deja de mentirme, porque yo me creo lo que vos me decís. Julián inventaba cosas y como buen escritor le encantaban las mentiras de Julián y se prendía en cosas absolutamente ridículas y falsas que inventaba un chico de 8 años para su placer, y Juan se lo comía. Así que bueno, entonces es la relación. Yo no tengo muchas anécdotas, quizás las más importantes están en la familia y en los amigos, que son ustedes, pero sí que me quedó una gran historia. Incluso los que me corrigieron la tesis también me decían que no podían creer que haya tenido esa entrevista y que Juan estuviera acá y que, bueno, obviamente que accediera a ella, gracias a su generosidad. Pero más allá de esa entrevista que tuvimos, que fue en una cafetería del centro, a mí me quedaron 2 cosas. La primera fue la primera vez que lo conocí, después de haber leído Nadar de noche en la secundaria, gracias a Margarita Fernández, que la teníamos de profe. Y creo que fue uno de los primeros libros que me volaron la cabeza, así como de adolescente. Y conocerlo y conversar con él, y en esa edad, más a los 16 años, que venga un escritor con todo lo que era él, como que parecía súper rebelde, así nada serio, y escucharlo creo que también me hizo como de alguna manera encontrar la punta del ovillo que mi cabeza estaba buscando y que me quedó resonando tanto que al final, después de terminar la carrera y cuando fui a hacer la tesis, fue lo primero que fui a él para entrevistarlo, para que cuente un poco más de eso, y creo que ahí queda. Y la segunda parte es precisamente en ese momento que estaba buscando información para hacer la tesis de Gesell y todo, y venir acá a la biblioteca y quedarme horas y horas mirando eso que está ahí arriba, que me parece que es el mejor legado que puede dejar un escritor, sus libros. Instaló a su esposa en una villa frente al mar en Dubrovnik y se pasó los 3 años siguientes de pueblo en pueblo en el Forté, con el fonógrafo, los cilindros de aluminio y el fiel lobo. Pagaba como Pisístrato cuanto más extensa era la oda. Había guslari capaces de recitar odas de 12 horas. Como bebían vasos y vasos de café, interrumpían de pronto para mear. Esas interrupciones le sirvieron a Parry para explicar los cortes inexplicables y abruptos que hay en la obra de Homero. Otro truco habitual que usaba era pedir al guslari, ya avanzado en el recitado, si podía empezar de vuelta porque no había podido grabar. Era mentira, hacía eso para comparar versiones. Volvió de Yugoslavia con 3.000 discos de aluminio que contenían más de 700.000 líneas de odas balcánicas. Béla Bartók colaboraría decisivamente en la transcripción y el descubrimiento cambiaría los estudios homéricos para siempre. Pero Parry no llegó a enterarse. De Yugoslavia había vuelto a su país. La madre de su esposa los había convocado a California. El día que llegaron al hotel en Los Ángeles, Parry se puso a vaciar su valija mientras su esposa pasaba al baño y oía desde allí un disparo. Al salir, encontró a Parry en el piso, muerto de un balazo en el pecho. Tenía 32 años. Según el informe policial, el arma pertenecía al propio Parry. Era la misma que llevaba en Yugoslavia por consejo de sus admirados guslari y se le había disparado accidentalmente cuando removió la ropa de su valija.
Parry fue cremado sin autopsia. El caso se dio por cerrado y casi enseguida empezaron a correr los rumores. Mientras el fiel Albert Lord daba a conocer al mundo académico los formidables hallazgos de su maestro y la reputación de Parry crecía, su muerte se hacía más desesperante y enigmática, y comenzaron a correr los relatos orales. Parry había pasado por Harvard antes de ir a Los Ángeles y estaba deprimido porque le habían negado una cátedra allí. Parry estaba en Los Ángeles porque su acaudalada suegra estaba en un aprieto de gigoló. Parry tenía un matrimonio miserable y quería divorciarse. Parry se había suicidado por depresión. Parry había forcejeado con su esposa y el arma se disparó. Parry habría sido fríamente asesinado por ella. La hija de Parry le retiró el saludo para siempre a su madre después del hecho. El informe policial, clara fatalidad de científico distraído, sonaba tan absurdo que había que encontrar algo fatídico, algo trágico en esa muerte, que estuviera a la épica altura de la vida de Parry. Hasta el día de hoy, en los pasillos de la academia, se habla en voz baja de su muerte. Se lo considera el Darwin de los estudios homéricos, el Alejandro Magno del helenismo, el hombre que revalorizó para el mundo la épica oral, pero se termina siempre hablando de su muerte. A tal punto que uno de sus discípulos, llamado Steve Rees, se tomó el trabajo antropológico de relevar y someter a escrutinio, línea por línea, la suma de esos rumores. No como un caso, sino como si fuese una pieza oral colectiva, uno de esos surcidos de canciones a los que su maestro había dedicado su breve vida. Lo tituló El mito de la muerte de Milman Parry. Deberían pedirle a algún Buslari, si queda, que lo grabe en un cilindro de aluminio y sumarlo al formidable archivo Parry que está en la biblioteca de Harvard y es de libre acceso en la web. Bueno. Vas a presidir entonces el sector de la biblioteca de Juan en la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Así recordaron a este querido vecino sus amigos y familiares a un año de su pase a la inmortalidad.